y a lo mejor tuvo algún problema o falleció, que su madre se viene a San Bernardo con Romeo y sus dos hijas. Berta alcanza a estudiar francés también, casi en la misma época que Romeo Murga, porque Romeo Murga en el año 1924 ya no estaba muy bien cuando estaba ejerciendo como profesor de francés, ya en noviembre ya está mal y se lo traen para San Bernardo. Y lo reemplaza su hermana, porque ya su hermana se había recibido como profesora y lo reemplaza los últimos momentos. Y los profesores eligen a una persona que lo venga a despedir acá a San Bernardo. Y justamente fue el Luis Enrique Delano. Bueno, para quien algunos sepan, Luis Enrique Delano fue el padre del famoso Poli Delano, que fue presidente de la Sociedad de Escritores de Chile y que fue una etapa muy especial y que lo quería mucho. Y también tuvo Poli Delano un dolor muy grande cuando su hija Bárbara Delano murió en ese avión de Perú, se estrelló en el mar. Ella también perteneció a la generación de Unión de Escritores Americanos. Le da una pena tremenda a Luis Enrique Delano acá en San Bernardo cuando dice está solo en una iglesia metodista, y al despedirlo también no fue casi nadie. Pero nota curiosa, posteriormente, después que lo entierran en el cementerio parroquial de San Bernardo, pasó el tiempo, pasaron los años, y empieza un gran investigador que fue el Ateneo, que escribió Crónica de San Bernardo, Mario Arroyo Acuña, y empieza a ver, o sea, porque él colocó muchas placas en San Bernardo, donde nació Andrés Bello, donde estuvo Augusto de Almagro, también donde está la casa de Manuel Magallanes Maure, e incluso de Baldomero Lillo. Da pena ahora que la casa, el lugar de Baldomero Lillo, el militar ha ido cercando de a poco, como que quiere tapar el lugar de una forma así muy misteriosa, y ese yo lo hallo un error garrafal. Bueno, los militares siempre han tenido eso de borrar todo. Sí, pues bueno, se llevaron los Sí. restos de él, se lo tomaron de seguro, Sí, pero resulta que quedaron algunas cosas ahí que quedó la tumba esa. sí, sí. Quedó como testimonio de la historia de su muerte aquí en San Bernardo. Sí. Hay un secreto muy para darle una posibilidad a ellos de que Lota resurgiera. Incluso habían ganado un fundal de la película Subterra, donde llegaron los actores y llegaron de la Sociedad de Escritores de Chile. Y había un colega de la SES que es periodista, que hablaba en la Radio Universidad de Chile, y me dice, ¿hasta cuándo pelean los huesos de Romeo Murga? Porque él pidió acá, pues le dije, pidió, bueno, que estuviera, porque él pidió antes de fallecer que por favor lo enterraran en el mausoleo, porque él no tenía recursos. Y lo que más lamentaban los analíticos, que su esposa se perdió porque en el mismo cementerio a lo mejor la tiraron en la tierra y perdió definitivamente, o si no habría estado con él en la tumba. Y como repito, todo esto fue una fuerza. Hay algo también espeluznante. Los críticos literarios en esa época, Romeo Murga era Alón. Alón empieza a desclasificar y le dice a Romeo Murga, ¿sabéis qué más? Yo no escribo más en claridad. Bueno, se quedó callado Romeo Murga, porque siempre era callado, silencioso. Y ese fue testigo Luis Enrique Delano, y le dio cabida a Pablo Neruda, incluso lo ayudó para que escribiera su primer libro, Maruri, porque decía Pablo Neruda, ¿sabes? Estoy vendiendo los cafés a Alón, y él dijo, yo te voy a ayudar.
y Alón le dio el espaldarazo. Y en la historia personal del boom, que escribió la historia personal de la literatura chilena, no borra a Pablo de Roca, no menciona para nada a Romeo Murga. Pero Romeo Murga pasa el tiempo, pasan los años, pasan los siglos y ha sido más vigente. El otro día, cuando estaba cerca de la entrada del cementerio parroquial, escuché a una persona que decía: Romeo Murga ahora es conocido en el extranjero y es muy importante. Qué orgullo que Romeo Murga lo lean afuera actualmente. Seguramente ha sido de estos chilenos que están luchando la historia del poeta. Incluso Pablo Neruda, en Confieso que he vivido, lo baja un poco y dice: y fui con este Romeo Murga a leer a San Bernardo, como que no lo hubiera conocido y eran compañeros de la pensión. Esa es la forma pillarodía, cuando un poeta está más alto y después al muertito lo dejan en otro lado. Pero lo importante... Yo creo que tiene que haber sido porque era demasiado joven. Sí, como la obra de Romeo Murga no es tampoco muy amplia, pero como te digo, la obra es preciosa de Romeo Murga. Me ha tocado comentarla en radio y los amigos en la feria me dicen que es importante lo que habló de Romeo Murga y eso. Y como les digo, Romeo Murga, sus restos estaban por perderse y la familia de recabar, bueno, no están ahora, la familia recabar en el padre de Belino, dice que gasta todo su sueldo porque iban a hacer tira una parte del cementerio para dar nueva cabida a nuevos muertitos. Y dice que él contrata un notario, contrata un investigador, y poco a poco encuentran a Neruda, que encontraron un fémur, porque Pablo Neruda, o sea, Romeo Murga, medía 2 metros de altura, era alto. Y para él en ese tiempo decía que la moda era usar sombrero alón y un bastón. Hoy usar el bastón se puede decir cojo, ven a sentarte, pero para ese tiempo el bastón era una forma de dar preponderancia. Y Murga se reía, decía: la persona sin bastón, sin el sombrero alón, no es poeta. Y llevaba siempre a sus alumnos Luis Enrique Adédalo cuando iba a ver a los actores. Llevó a verlo al famoso actor en Quillota, que hizo el papel de mudo de Manuel Magallanes, o sea, no de Manuel Rodríguez. Sí. Pero como les digo, conocer el Quillota, donde hizo clase el maestro, ver los cerros, tiene una poesía muy especial, porque el sol alumbra el cerro y se ve de una forma como el brillo y da una forma muy grande. Bueno, ese fue mi análisis de Romeo Murga y que me ha tomado. Poema doliente se estremece en tu voz, esa acción amarga que se acerca y se aleja. ¿Es un suspiro largo o es un supremo adiós? ¿Qué quimera brutal, vieja y desconocida, allá en tu pecho engendra esa trémula voz? ¿Has querido ser triste para llorar la vida? ¿O es que quieres ser hombre para sentir a Dios? Oreganillo sonoro de la música vieja, de la canción amarga que se acerca y se aleja. Yo te daré mis sueños, tú me darás tu voz, y así, en el curso largo de esta senda vida, los dos seremos tristes para llorar en la vida. Los dos seremos hombres para sentir a Dios. Fue para mí muy agradable haber escuchado el nombre de Luis Enrique Adédalo, que considero uno de mis maestros
que más me impactó mi formación literaria, sobre todo El viento del rencor y otras novelas que escribió Luis Enrique Dorena cuando yo tendría 14, 15 años, junto con Borró de Tempo. Fueron los dos pilares que me hicieron esta cabeza que tengo. Sí, verdad. Eso es lo que quería. 20 ciudades de hombres me separan de ti, pequeñita que llenas mi corazón tan grande. Entre nosotros dos la distancia enemiga aleja nuestros cuerpos, ávidos de estrecharse. La lejanía hierve sus muros invisibles, en donde nuestras manos vanamente golpean. Miro, a través del largo camino polvoriento, tus brazos cariñosos que allá lejos me esperan. Estás ausente tú, la que no ha muchas tardes se ceñía mi cuerpo con amoroso lazo, la que llenó de amor con su carne aromada la trémula oquedad que le hicieron mis brazos. Y hoy estos brazos caen, vencidos, agobiados, la vida en torno a mí se desliza tranquila. No estás tú, mi pequeña, no estás. Y este hombre triste no ha de mirarse al fondo de tus negras pupilas. Otros ojos te ven. El primero que encuentro súper atingente a los tiempos que corren ahora, que es Madre de los Poetas. Madre de los poetas que en el pasado han sido, vengo a hablar con vosotras de vuestros hijos tristes, carne doliente, en vuestras entrañas han dormido y no lo conocisteis. Madres de los poetas que en el presente son, con vuestra eternidad de ternura y arrullo, calmaréis a los mares y al viento arrasador, pero no al dolor suyo. Madres de los poetas que mañana serán, sobre la tierra fría se perderán sus pasos, buscarán nuevas sendas y nunca dormirán sobre nuestros regazos. Madre de todos los poetas que son, serán y han sido, garganta de esos cantos, surcos de esas semillas, árbol que no dio flores y que en otoño han visto dispersarse a lo lejos de sus ojos amarillas. Vosotras que supisteis su inocencia primera, gritad que fueron buenos y que amaban a Dios. Grande fue su pasión por la carne terrena, pero más grande fue su amor. Llorad por sus dolores y sus ansias secretas, por sus manos crispadas y por sus alas rotas. Llorad por vuestros hijos, madres de los poetas, que yo, por consolaros, lloraré con vosotros. El primero que encuentro súper atingente a los tiempos que corren ahora, que es Madre de los Poetas. Madre de los poetas que en el pasado han sido, vengo a hablar con vosotras de vuestros hijos tristes, carne doliente, en vuestras entrañas han dormido y no lo conocisteis. Madres de los poetas que en el presente son, con vuestra eternidad de ternura y arrullo, calmaréis a los mares y al viento arrasador, pero no al dolor suyo. Madres de los poetas que mañana serán, sobre la tierra fría se perderán sus pasos, buscarán nuevas sendas y nunca dormirán sobre nuestros regazos. Madre de todos los poetas que son, serán y han sido, garganta de esos cantos, surcos de esas semillas, árbol que no dio flores y que en otoño han visto dispersarse a lo lejos de sus ojos amarillas. Vosotras que supisteis su inocencia primera, gritad que fueron buenos y que amaban a Dios. Grande fue su pasión por la carne terrena, pero más grande fue su amor. Llorad por sus dolores y sus ansias secretas, por sus manos crispadas y por sus alas rotas. Llorad por vuestros hijos, madres de los poetas, que yo, por consolaros, lloraré con vosotros.